Santo Tomás, el buey mudo. Se preguntarán por qué el buey mudo. Santo Tomás es llamado de varias maneras. El Aquinate, por donde nació, el doctor Angélico, por su gran obra, pero la gente normalmente le llama Santo Tomás de Aquino. Hijo de los condes de Aquino, nació en Rocaseca en 1221, muy cerca de Casino, aunque algunos de sus historiadores lo colocan unos años más joven, en el 1225. Inició sus estudios en Montecassino, con su tío siendo el abad. Después, su madre lo envió a Nápoles. Es ahí donde conoció a los dominicos, incomprendidos para su época, ya que es una de las dos órdenes de ese tiempo que eran mendicantes, fascinando así a Tomás. Por eso, en 1244, entra a la orden después de la muerte de su padre, que quería de él un estudioso y no un monje. Lamentablemente, huye a París debido a que su madre pidió a sus hermanos militares que lo arrestaran. A pesar de su esfuerzo, no logró escapar y lo encerraron en un castillo, donde solo lo acompañaban una Biblia, el libro de las sentencias de Pero Lombardo, su brevario y un libro sobre los sofistas. Es en dicho castillo donde se dice que ocurrió aquella anécdota sobrenatural. Un día introducen al castillo a una mujer que vendía su cuerpo, para buscar en Santo Tomás una tentación lo suficientemente fuerte para alejarlo de aquel camino. Aunque Tomás apenas vio a aquella mujer, tomó un trozo de brasa para amenazar a esta mujer, impidiendo los objetivos con los que había entrado. Después de esto, tiene el sueño de que dos ángeles vinieron y le ciñeron un cinturón, simbolizando su pureza y su promesa de castidad. Este sueño es a menudo interpretado como un signo de la gracia divina que protege a aquellos que buscan vivir una vida de virtud y dedicación a Dios. Se dice que con ayuda de su madre logra escapar, regresando a Nápoles a terminar el noviciado y después a París a estudiar con San Alberto por 3 años. Tomás sigue a Alberto a Colonia, donde éste dará clases, y donde Tomás comentará la Biblia y las sentencias. Es ordenado sacerdote en 1248. En 1252 empezó su docencia, pero con prontitud los maestros seglares, en desacuerdo con que los monjes fueran los maestros, los empezaron a acusar de falsos apóstoles precursores del anticristo, queriendo desplazarlos de la enseñanza. Era contemporáneo de San Buenaventura, aunque no congeniaban en el pensamiento, eran buenos amigos, o por lo menos colegas de enseñanza. En 1257, ambos ganando el debate a los seglares y a Guillermo de Saint-Amour, además de ganar el combate a los aristotélicos averroístas. En 1259 fue huésped del Papa Urbano IV en Orvieto y Viterbo. En 1260 le piden organizar los estudios de la orden en Roma. Escribe la Suma Teológica 1 y 2, Suma contra los gentiles y termina el comentario a las sentencias. En 1269 regresa a París por 3 años a la cátedra de teología. En 1272, por la insistencia del hermano de San Luis, que era el rey Luis IX, se va de Francia. En enero de 1274, enviado por Gregorio X, comienza el viaje a Lyon. Muere en un monasterio cisterciense de Fossanova el 7 de marzo de 1274, alrededor de los 50 años. Fue un gran escritor con obras como la Suma Teológica, que es su obra maestra, y uno de los textos más importantes en la teología cristiana. La Suma contra Gentiles, que trata sobre los errores en contra de los no ortodoxos. El comentario sobre las sentencias de Pedro Lombardo, que se refiere a cosas como la naturaleza de Dios, la Trinidad y los sacramentos. Las cuestiones disputate, que incluye temas como la verdad, el mal, el poder de Dios y el alma humana. El comentario del Evangelio de Juan, la Trinidad, que trata de explicar a las 3 personas en un solo Dios. Las semanas de Boecio, donde se aborda la sustancia, y los nombres divinos de Dionisio, que son los nombres que se atribuyen a Dios. En la Biblioteca Nacional de París se preservan 36 obras y 25 opúsculos, siendo este número incierto de que sea el máximo de obras. Sus obras proceden en gran cantidad del pensamiento de Aristóteles y de San Alberto Magno. Su legado es grande, por lo que su obra abarca puntos muy diversos como fe y razón. Santo Tomás se distingue por tratar de conciliar la fe con la razón. Un claro ejemplo es su frase:
Sé que debo a Dios como deber principal de mi vida, que cada una de mis palabras hablen de Él. En este tema nos habla de puntos muy concretos. Dios como ser supremo y verdadero. Si Dios es la fuente del ser y el ser es el centro de la filosofía, ¿es posible filosofar desde la fe? La filosofía ofrece un conocimiento imperfecto, la teología aclara ciertas verdades perfeccionando a la filosofía, y la filosofía tiene un sentido apologético, o sea, defiende y justifica la fe. Otro punto son las 5 vías de la existencia de Dios. Primera, la vía del cambio. La experiencia señala que todo se mueve y todo lo que se mueve es movido por otro. Lo movido está en potencia en relación al término de su movimiento, mientras el que se mueve, mueve en cuanto está en acto. Pero es necesario que algo mueva sin ser movido, para encontrar la causa primera del movimiento, y así encontramos que el motor inmóvil es al que llamamos Dios. Segunda, la vía de la causa eficiente. Es imposible que una causa sea causa de sí misma, de otra manera sería anterior a sí misma. Es necesario admitir una causa eficiente que cause sin ser causada, la causa incausada. Podrías pensar que estas dos primeras vías son muy confusas, pero las podemos explicar con un ejemplo muy sencillo. Imagina una fila de fichas de dominó. Para que todas caigan, alguien debe empujar la primera. Santo Tomás de Aquino dijo que el mundo es así. Todo cambia, tiene una causa. Vamos hacia atrás. Debe haber un primer empujador, que inició todo. Número 3. La vía de la contingencia. Es imposible que todas las cosas hayan existido siempre, por lo que puede no existir, no existía en un tiempo. Es necesario que algo sea necesario para que las cosas no necesarias existan. Y este necesario es Dios, así como para que una planta crezca es necesario de otros factores. Número 4. La vía de los grados de perfección. Si sabemos que existen cosas con distinta perfección, debe de existir la suprema perfección. Una planta es menos perfecta que un animal en la semejanza a Dios. A su vez, el animal es menos perfecto que el hombre, y el hombre menos perfecto que los ángeles, pero la perfección máxima es de Dios. Número 5. La vía de la finalidad. Todas las cosas tienden a un fin, o sea, hacia su perfección, siendo Dios un fin. Otro punto son los trascendentales siendo propiedades fundamentales del ente. Primero, la unidad. El ente es uno en sí mismo, lo que quiere decir que no puede dividirse en partes separadas, donde el fundamento de la unidad es el ser. Segundo, la verdad. Todos los entes son inteligibles y racionales. Cada criatura es proyección de lo divino y fruto del pensamiento de Dios. Tercero, la bondad. Todos los entes son buenos, porque son expresión del querer de Dios, y por ser buenos, son deseables. Además, toca otros temas como la teoría del derecho, donde dice que todos los hombres tienden a formar una comunidad, a agruparse con otros, como medio para llegar a su fin, pues el hombre no puede ser feliz solo. El mejor modo de gobierno es la monarquía, porque puede hacer la unidad. La aristocracia es buena, porque ve las cosas de distinto modo, pero puede llegar a la oligarquía. La democracia también es buena porque hay mayor libertad e igualdad, pero corre el peligro de llegar a ser demagogia y anarquía. Propone también 3 tipos de leyes: la ley eterna, ley divina y la ley humana. Un punto más es la ontología, donde termina el trabajo de Aristóteles, pues distingue al ente entre ente real y lógico. El ente lógico es puramente conceptual, se expresa con el ser. El ente real, toda la realidad es, todo es ente. Por último habla de la analogía del ser. La analogía indica una relación de participación entre el ser infinito de Dios y el ser finito, siendo que se buscan comparaciones para poder entender algo de Dios. Gracias a su vida y las obras que relató fue canonizado como santo el 18 de julio de 1323 y fue nombrado doctor de la Iglesia en 1567, título que es dado a aquellos que aportaron gran doctrina a la Iglesia. Así culmina la historia del buey mudo, que como dijo San Alberto, todo el mundo ha escuchado su mugir.